Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esta es una clase de la materia contabilidad de costos. Dentro del módulo 1 vamos a ver el concepto de clasificación de costos. Para eso es importante recordar la definición de costos. Costos es el valor económico del conjunto de recursos necesarios utilizados en el proceso, que al transformarse van a poder generar resultados productivos. Es decir, es el valor que van a tener todos estos factores y recursos que voy a utilizar para transformar un objetivo en resultado productivo. Bien, ahora para ir a lo que va a ser la clasificación de costos, nosotros vemos que los costos se pueden clasificar acorde al objeto de costos en costos directos e indirectos. Pero bien, ¿qué es esto del objeto de costos? El objeto de costo es aquello sobre lo que se va a desear hacer una medición de los costos o recursos. Es decir, se va a concentrar entonces todos los costos para una medición en este objeto de costo que uno decide, que uno elige. Estos objetos de costo nos van a terminar definiendo si los costos son directos o indirectos y nos van a demostrar que los costos van a ser directos o indirectos no por ser un costo en sí mismo, va a ser directo o indirecto en sí, sino por el objeto de costo al cual nos estemos definiendo esta relación. ¿Qué significa esto? Que un costo directo lo vamos a definir como aquel elemento de costo relacionado de manera particular y directa e inequívoca con un objeto particular y se puede atribuir este costo de una forma económicamente factible. Mientras que cuando nosotros hablemos de costos indirectos, vamos a estar pensando en un elemento de costo relacionado a un objeto de costo particular, pero donde no se va a poder atribuir ese resultado de una forma económicamente factible. Bien, ¿qué es esto de económicamente factible? Esto de económicamente factible hace referencia a la conveniencia económica de hacer o no el seguimiento de los costos. Bien, como yo les decía hace un ratito, que este objeto de costos es aquel al cual yo le voy a poder asignar estos costos, aquel factor al cual yo le voy a asignar estos costos, es este objeto de costos. Vamos a pensar que puede ser de muchas formas este objeto de costos. El objeto de costos puede ser, por ejemplo, un producto, puede ser un servicio, un cliente, una línea del negocio, un departamento dado de nuestro negocio, etcétera. Tenemos muchas formas de identificarlo. Vamos, para entender un poco más estos conceptos, pensar de que podemos tener como objeto de costo, por ejemplo, como muestra esa figura, una factura, que se ve muy apetitosa en una panadería. Bien, recién dijimos que los costos directos van a ser aquellos costos que se pueden relacionar de forma directa, de forma inequívoca, a este objeto de costo que dijimos que va a ser factura, y que es económicamente factible su determinación. ¿Y cuál va a ser, por ejemplo, el harina? Bien, nosotros vemos que también tienen unos confites. Esos confites, si nosotros seguimos teniendo como nuestro objeto de costo la factura, va a ser un costo indirecto. ¿Por qué? Porque no es económicamente factible asignar estos costos de forma inequívoca a nuestra factura. Pero si en cambio nosotros empezamos a modificar esto y decir, bueno, el objeto de costo pasa a ser la panadería en su conjunto, asignar lo que yo gaste, los costos que yo obtenga de estos confites que yo les esté poniendo en las facturas, ya va a ser un costo directo de la panadería en sí. Entonces, como decíamos recién hace un ratito, que los costos no van a ser ni directos ni indirectos por sí mismos, sino en relación a un determinado objeto de costo, ¿sí? Otro ejemplo de un costo indirecto para las facturas puede ser, por ejemplo, lo que gaste de luz o electricidad, porque no va a ser, no va a tener una relación inequívoca con las facturas y vamos a tener que entonces buscar una forma para imputar estos costos. Es decir, como para tener un resumen y poder entenderlo un poco más gráfico. El objeto de costo, dijimos, pueden ser productos, servicios, puede ser una actividad, un departamento, un programa. Dijimos que de acuerdo a los objetos de costos, los costos se van a clasificar en directos e indirectos. Estos costos directos que tenían una adjudicación inequívoca a este objeto de costos, el medirlo y el adjudicarlo va a ser económicamente factible, entonces yo los puedo afectar o buscar su seguimiento y rastrearlos acorde a ese objeto de costos. En cambio, los costos indirectos de este objeto de costos, voy a tener que ratearlos, buscar un criterio de imputación para poder asignar o adjudicar estos costos. Muy bien, continuando con lo que es esto de la clasificación de costos, vemos que los costos también se pueden clasificar según el factor o generador de costos. Es decir,
aparece este nuevo concepto de qué es el generador de costos causante de costos, ¿sí? Que va a ser el nivel de actividad o el volumen que va a influir de manera causal en los costos en un horizonte de tiempo dado, ¿sí? Va a ser una variable, como por ejemplo este nivel de actividad, que va a influir causalmente en los costos en ese periodo de tiempo. Entonces, acorde a este factor de costos, vamos a decir que los costos pueden ser fijos, que van a ser costos que generalmente en lo que es el corto o en el mediano plazo son constantes y no van a cambiar justamente este nivel de producción o de actividad. Es decir, van a ser independientes del nivel de producción o de venta. Por ejemplo, si nosotros pensamos en el alquiler de una planta, el alquiler de la panadería, el alquiler del local, va a ser un costo fijo, ¿sí? Si nosotros pensamos en el sueldo que le vamos a pagar al panadero que fabrica este pan, y está acorde a un valor de, digamos, de gremio y demás, va a ser un valor fijo, ¿sí? Pero, por otro lado, no implica que estos costos no vayan a variar. Lo que significa es que estos costos van a tener variación que no va a depender o no va a ser la causa de la variación en el nivel de actividad, ¿sí? No es decir, los costos, por ejemplo, del alquiler del local pueden modificarse y van a seguir siendo fijos, porque hay inflación, porque cambió el contrato y se modificaron los costos de alquiler, pero no están variando por la modificación en el volumen de producción o ventas, sino que por otro factor que no es justamente este factor generador de costos, que es el nivel de actividad. Por otro lado, vamos a tener los costos variables. Estos costos variables van a tener una relación directa y proporcional y se van a ir modificando de manera directa y proporcional con este factor generador de costos, con este nivel de actividad, ¿sí? Es decir, que va a cambiar al cambiar el nivel de actividad. Estos costos variables normalmente son controlables, por ejemplo, en el corto plazo. ¿Cuáles van a ser los costos variables? Por ejemplo, si yo produzco más cantidad de facturas, voy a gastar más cantidad de harina, ¿sí? Entonces el costo de la harina va a ser un costo variable. También puedo tener costos mixtos, que tienen una parte variable y una parte fija. En este caso se puede pensar, por ejemplo, en el gasto de luz. Normalmente las facturas de luz tienen un componente fijo, un monto mensual de abono fijo y un cargo por el uso que se obtenga. Entonces, si yo hago mucha cantidad de facturas, produzco mucha cantidad, utilizo mucha luz, y si, por ejemplo, pensamos que el horno también es eléctrico y la cantidad de horas que yo lo tenga encendido depende de la producción y demás, se va a tener una parte variable y una parte. Bien, acá aparece entonces un nuevo concepto, que es el concepto de rango relevante. Fijémonos que el rango relevante, por ejemplo, pensemos en este alcance que nos va a dar el límite de rango relevante, que es el periodo de tiempo en el cual los costos fijos se van a comportar de esa manera, ¿sí? Porque decimos que un costo fijo no se modifica por el nivel de actividad para un tiempo dado. Y ese es el rango relevante. El rango relevante, por ejemplo, podemos pensar en este ejemplo que nos plantean en las notas de cátedra. Vamos a dar una clase donde no podemos tener aulas mayores a 40 alumnos. Cuando se inscriben más, abrimos una aula nueva y tenemos un costo de alquiler. Cada aula me cuesta 500 pesos alquiler. Entonces, si tengo hasta 40 alumnos, voy a tener un costo fijo de 500 pesos. Pero si ya se inscriben más alumnos y paso a tener, por ejemplo, 41, 50, 60, hasta 80 alumnos, alquilo una segunda aula. Más de 80 alumnos, voy a alquilar una tercera aula hasta 120, porque recordemos que cada aula entran 40 alumnos. Entonces, ese va a ser mi rango relevante. Bueno, espero que hayan quedado claros los conceptos. Ahora vamos a ir a una cuestión de gráfica para que se comprenda bien y terminar con todo esto que se está planteando de costos fijos y variables. Recién les dijimos que los costos fijos son aquellos costos que no variaban al cambiar el nivel de producción. Entonces, si yo grafico en el eje horizontal las cantidades o el nivel de producción y en el eje vertical los costos fijos van a ser una línea paralela al eje horizontal, porque lo que me va a estar determinando es que va a ser el mismo costo en el que yo voy a incurrir, por ejemplo, 5.000 pesos, para los distintos niveles de actividad que yo tengo, las cantidades de producción que yo realice. Mientras que mi costo variable va a ser cero si no produzco nada, y a medida que se incremente mi producción, va a incrementarse este costo variable. Entonces el comportamiento va a ser tal como se observa ahí en la línea de color roja. Y el costo total va a ser la suma de ambos, costo fijo más el costo variable que lo está representando.
Bueno, espero que les haya quedado claro y cualquier consulta estamos siempre a su disposición desde la plataforma. Muchas gracias.